Día del Señor. Continuamos celebrando su día y hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el matrimonio. Ya vamos terminando. Vayamos a Mateo 19:3. Mateo 19:3. Les invito a colocarse en pie, vamos a leer juntos este texto. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el siguiente. Vamos a leerlo hasta el 12. Mateo 19:3 al 12. El último lo leemos juntos, dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Puede sentarse. Había pensado y anunciado que iba a tratar el tema de la separación y el tema del divorcio, pero hermanos, es tanto material que tuve que hacer unos cambios en ello, y el tema de esta tarde se titula El divorcio bíblicamente. Solamente hablaremos de el divorcio como tal. Y el texto base será este, Mateo 19, el 3 al 12. Como saben, nosotros en el vespertino, así cada 15 días, al igual que los miércoles, estamos estudiando también nuestras doctrinas confesionales. Pero la Confesión de Londres no contempla lo concerniente al divorcio. Entonces me atreví a hacer algo, y es traerles un párrafo de la Confesión de Westminster. Esta confesión sí lo trae. Y como iglesia confesional, pues indirectamente estamos también adscritos a esto que voy a leerles. Abro comillas, dice: aunque la corrupción del ser humano sea tal que le dé aptitud para estudiar argumentos para separar indebidamente a aquellos que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, nada excepto el adulterio o la deserción obstinada que no pueda ser remediada por la iglesia o el magistrado civil es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial. Si este fuese el caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en este no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción en su propio caso. Cierro comillas. Capítulo 24, párrafo 6, Confesión de Westminster. Eso como un referente histórico de eso que vamos a estar exponiendo, que no es un invento ni bautista ni tampoco moderno. Bien. La habilidad con la que el ser humano excusa su pecado, la habilidad que tiene para incluso utilizar argumentos bíblicos para defender
cada vez que incumple sus deberes, es una de las tantas evidencias de la condición de la caída. Es una evidencia del pecado del ser humano. Este tema es una prueba de eso. Incluso dentro del mismo pueblo de Dios hay distintas interpretaciones de esta temática. Es uno de los temas más polémicos que hay. Ha sido motivo de separaciones indebidas con respecto a iglesias. Hay unas posiciones que son más estrictas, algunos niegan completamente toda vigencia del divorcio. Hay otros que tienen posiciones más equilibradas que dicen que hay vigencia de ello, salvo algunas excepciones, y otros de pronto más laxos ya al extremo de permitirlo por cualquier tema extrabíblico. En fin, en la Confesión de Westminster se contempla, como acabamos de leer, este tema. Lo hace ya terminando el párrafo del matrimonio. Esa Confesión de Westminster es el resultado de distintos debates y sermones compartidos por cientos de pastores en Londres en la década de 1640, y el resultado de todas esas reuniones que duraron más de un año surgió esta confesión. La Confesión de Londres, se publicó la segunda en 1689, es prácticamente replicando el capítulo de la Confesión de Westminster, solo que suprimió los párrafos sobre el divorcio. O sea, Westminster lo contempla y Londres no. ¿Eso qué nos interesa a nosotros? Bueno, que como iglesia local nosotros nos suscribimos a la Confesión de Londres. La Confesión de Londres contiene los puntos teológicos y doctrinales que las iglesias bautistas creemos, ¿sí? Ahí resumidos, según la escritura. Entonces, si la Confesión de Londres no contempla o pasa por alto este tema, ¿significa entonces que históricamente los bautistas somos renuentes a eso? ¿O somos oponentes, opositores del tema del divorcio? Algunos han pensado que la confesión no trae este tema porque no hubo el suficiente consenso en los firmantes. Es decir, cuando los primeros bautistas, o bueno, ya esa es la segunda generación, los de 1689, se reúnen, pareciera como si no estuvieran del todo de acuerdo, de modo que entonces no se incluyó en la confesión. Bueno, eso es una idea. Pero saben, el doctor Renihan, un estudioso de la historia de los bautistas, dice que la razón de la ausencia de ese tema en la confesión no es por eso. Se debió más bien a que se consideraba el tema del divorcio como algo de carácter civil. Es como si no se hubiese visto necesidad de incluir ese tema en el postulado de las doctrinas, ¿sí? Y también porque se sobreentiende que si es un tema de carácter civil, entonces surge de la sujeción que se debe al Estado. O sea, pareciera que el tema del divorcio está incluido en el capítulo que vimos del poder del Estado. Claro, esto tiene sentido cuando usted piensa en esto. Esto lo hemos dicho ya antes. Bíblicamente, los pastores no están llamados a celebrar bodas. ¿Dónde en la escritura dice que la iglesia está llamada a hacer casamientos? Eso no es una función pastoral. ¿Dónde en la Biblia dice que los pastores deben enterrar muertos? Tampoco. ¿Dónde en la Biblia dice que los pastores deben adelantar los trámites de divorcio de alguien de la iglesia? Tampoco. ¿Quiénes hacían eso? La autoridad civil. La autoridad civil eran los que celebraban las bodas, los que hacían los divorcios, los que se encargaban del tema de los entierros, algo que sigue ocurriendo en la actualidad. ¿Se dan cuenta? Entonces esto refuerza esta perspectiva, que definitivamente el tema no se incluyó en la Confesión de Londres porque se vio como algo más civil y no solamente doctrinal o teológico. Pero bueno, es un detalle muy interesante que quise compartírselos. De todas formas, nosotros tenemos la necesidad de reflexionar en este tema a la luz de la Escritura, y para eso vamos a analizarlo desde dos perspectivas. En un primer punto veremos
la perspectiva mundanal representada en la interpretación de los fariseos. Vamos a mirar un poco lo que ellos creían y casualmente lo mismo que el mundo de hoy piensa. Y en un segundo punto vamos a contrastar esa perspectiva mundanal con la perspectiva dada por Cristo y los apóstoles. Y lo veremos en el segundo punto así: la luz que trajo el Nuevo Testamento. Bueno, comencemos. Primer punto: la interpretación de los fariseos. No pierda de vista Mateo 19, vamos a estar referenciándolo algunas veces. Y vamos a Malaquías 2:16, un texto que seguro que usted se lo sabe. O por lo menos tiene una frase en la que todos acá estamos de acuerdo. Dice: Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, que Él aborrece al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Para ese momento hemos visto que el matrimonio es la institución dentro de la cual Dios mismo declara a una pareja marido y mujer. Que el matrimonio es la institución divina por la cual Dios bendice la unión de marido y mujer. ¿Qué entonces viene siendo el divorcio? El divorcio es la concesión por medio de la cual Dios confirma la desunión de marido y mujer. Esa definición es básica, sencilla, pero yo sé que de por sí es polémica. ¿Cómo así que es una concesión por la cual Dios confirma la desunión de marido y mujer? Si lo que Dios une no puede ni debe ser separado por el hombre. ¿Cómo es que el Dios que aborrece el divorcio a la vez lo permite? Ese roce aparente de interpretación o de lectura es lo que ha causado tanta división, hermano, por siglos dentro de esa temática, incluso dentro de las filas bautistas. Pues bien, Dios odia el divorcio. Estamos de acuerdo en eso, con todos los que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Dios odia el divorcio. ¿Por qué Dios odia el divorcio? A algunas personas les parece alarmante. ¿Cómo que Dios tiene odio? Sí, Dios odia, detesta todo aquello que va contra su voluntad santa, contra su naturaleza pura, infinitamente pura. Bueno, Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Podríamos decir lo siguiente. Primero, con base en todo lo que hemos visto ya hasta hoy, hasta el día de hoy, hemos estudiado el tema aproximadamente unos 2 meses, quizás más. Dios odia el divorcio porque el divorcio se resiste a las finalidades originales del matrimonio. ¿Cuáles eran? Compañerismo, procreación y prevención de la impureza. Dios odia el divorcio porque el divorcio se opone a las finalidades del matrimonio. Detesta el compañerismo, se opone a dar más hijos y le da rienda al pecado sexual. ¿Se acuerdan lo que decía Mateo 19? El Señor dijo: hace que adultere la repudiada, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Sí? O sea, el divorcio se vuelve en muchos casos el origen de más pecado. Podríamos también decir: Dios odia el divorcio porque el divorcio rechaza las bendiciones divinas. Dios bendijo marido y mujer, fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Bueno, el divorcio se opone y dice: no quiero esas bendiciones, no las queremos. Dios odia el divorcio porque el divorcio profana un juramento solemne que se hizo en el nombre de Dios, de amarse hasta que la muerte los separe. Se profanó un juramento solemne que se hizo. Y Dios no toma por inocente al que toma su nombre en vano.
Dios odia el divorcio porque el divorcio pisotea aquello que es el reflejo por excelencia de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Qué en la vida, qué en la creación puede reflejar la relación que tiene Dios con su gente, Cristo con su iglesia? El matrimonio. Bueno, el divorcio se opone a eso, lo pisotea. ¿Se dan cuenta? Podríamos quizás encontrar más razones, pero estas son las principales de por qué Dios odia el divorcio y por qué los cristianos también deberíamos odiarlo. Tanto es así, hermano, que ese tema no pasó desapercibido por el Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Le plació al Espíritu Santo dejarnos lo estipulado, textual, para que viéramos la controversia, que esa controversia está acá presente siglos. ¿Qué vimos allá en Mateo 19? Volvamos por allá, mira el 3. Se acercan los fariseos para tentar al Señor. Hay una gente rodeándolo al Señor, escuchando su enseñanza, y parece que ellos saben que el tema es tan polémico que si el Señor dice algo que a la gente no le gusta, la gente va a dejar de seguirlo. Entonces es una estratagema para que Cristo pierda seguidores. Claro, ese tema hace que muchos abandonen el camino del Señor y llegan así con esa actitud. ¿Es lícito al hombre divorciarse? Pero mire lo que añade: por cualquier causa. Ojo con eso, por cualquier causa. Ahora mire el 7. Cuando el Señor responde, ellos vuelven y preguntan: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Dese cuenta, está diciendo que Moisés mandó el divorcio, o sea, lo está elevando como a categoría de mandamiento, los fariseos. Y prácticamente está diciendo: lo que nosotros estamos preguntando es porque tenemos base bíblica para decirlo. ¿Sí? La ley de Moisés. ¿A qué se referían ellos? Bueno, vamos a Deuteronomio 24. Vamos a adentrar bien en contexto, Biblia en mano. Ese tema es sensible, y si usted no mira con sus propios ojos lo que dice la escritura, puede que incluso se enoje conmigo. Así que vamos a estar leyendo el texto para que quede claro que no es cuestión de opiniones mías, ni de la denominación bautista o de confesión de Westminster o algo así. Deuteronomio 24, 1 al 4 dice: cuando alguno se case, bueno, tome mujer y se case con ella, con una mujer, si no le agrada, o sea, el hombre no se agrada de la esposa, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí? O sea, ella, la que está siendo repudiada, podía casarse con otro. Pero si la aborrece este último, o sea, el segundo marido, y le escribe carta de divorcio, ese también, y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea, si vuelve a ser divorciada o viuda, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su esposa, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué cosas ve usted ahí, hermano? La ley del Señor contempló el divorcio. ¿Qué otro detalle ve? Que era especialmente dado al hombre esa potestad de decidir si se divorciaba o no. ¿Qué otra cosa puede usted ver? Que la causal era alguna cosa indecente. Alguna cosa indecente. Para el fariseo, ¿qué podría ser una cosa indecente? Que no sepa cocinar, que haya desaseo en la casa, literal, que no le gustara su estilo de presentación personal, en fin, su peinado, quién sabe. Eso para ellos era alguna cosa indecente. ¿Qué más cosas nota acá?
que cuando ocurre el divorcio, ella podía ser esposa de otro hombre, y así fuera divorciada de ese otro hombre o quedara viuda de ese otro hombre, no podía regresar con el que se había divorciado. O sea, da a entender que el divorcio es una ruptura ya de para siempre. O sea, no puede el divorciado volverse a enamorar de su primera esposa, y tan lindo, tan romántico, que hasta hay películas de eso. Dice el Señor, eso es abominación y vileza delante del Señor. ¿Cierto? Entonces, estamos extrayendo así, leyendo el texto de la ley, los principios principales, ¿no? Los principios acerca del tema. Bueno, esto era lo que usaban los fariseos, pero hay un problema. Ellos utilizaban esa frase, alguna cosa indecente, y lo tomaban como sinónimo de cualquier cosa. ¿Sí? Ellos insistían en que el divorcio era posible a la luz de la ley de Dios. Ya vimos que sí es bíblico, sí está en la ley. El problema era que utilizaban el pasaje bíblico para promover el divorcio por cualquier causa. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica estaba alrededor no de si está bien o está mal, o se puede o no se puede el divorcio. El tema, al igual que hoy, bueno, en la mayoría de las veces, es las causas. Y mira la respuesta del Señor Jesús, Mateo 19. Leamos el 4 al 6. Dice: Él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor no está negando el texto inspirado de Deuteronomio 24, pero Él está haciendo algo mucho más radical. Está yendo a la raíz, al origen del matrimonio, hasta Génesis. Ahora mira el verso 9. Y yo les digo, el Señor se enfrenta a la interpretación de los fariseos, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué? Adultera. En otras palabras, claro, va a adulterar porque el vínculo existe todavía. No fue Dios el que separó con el divorcio dado por la ley, sino fue el hombre. Y si el hombre separa algo, no separa nada realmente, porque lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Por eso es adulterio, porque el matrimonio sigue en pie. Y el que se casa con la repudiada también adultera. O sea, llega un tercero inocente a casarse con la divorciada, él también se vuelve adúltero. Claro, porque es como si se estuviera con la esposa de otro, porque el matrimonio está en pie. Por eso el Señor dice, salvo por, o sea, ¿cuál es el tema acá? Dese cuenta, la polémica estaba detrás de la causa. En otras palabras, no es por cualquier causa, pero sí hay una. Y si no es por esa una, entonces hay adulterio. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos viendo, el Señor apela al diseño original del matrimonio y declara que lo que Dios une no puede ser separado por el hombre. Y también lo que el Señor está diciendo acá es que todo matrimonio posterior a un divorcio que se haya efectuado por causas diferentes a las legítimas es adulterio. Es lo que se conoce como recasamiento. Eso es adulterio. O sea que si hubiésemos tomado ese tema para el tema anterior que vimos de las uniones ilegítimas, ya no solamente es por parentesco, por afinidad o por consanguinidad, sino casarse con una divorciada ilegítimamente o con un divorciado ilegítimamente. Eso también es una unión ilegítima.
Entonces, ¿qué estamos viendo en Mateo 19, hermano? Vea el versículo 8. Él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, el Señor no censura el divorcio, no está anulándolo, al contrario, lo está confirmando, pero sobre la base de la dureza del corazón humano. Dese cuenta, la ley de Moisés y la enseñanza de Cristo no chocan, no son excluyentes entre sí. Y esto es otra evidencia más de que la ética del Antiguo Testamento, la ética sexual, conyugal, revelada en la ley de Moisés, sigue siendo vigente y práctica en el Nuevo Testamento. Porque todos esos principios son morales, la ley moral de Dios es perpetua. Pero ojo con algo, nunca puede decirse que el divorcio fue creado por la ley. Así como con el tema de la esclavitud, ¿se acuerdan? Cuando Moisés libera junto con Aarón y María a los israelitas, ¿había ya esclavitud o no? Sí, siglos. Moisés no inventó la esclavitud. Entonces, ¿qué hace Dios? Legisla la esclavitud, le da límites. Lo mismo ocurre con el divorcio. Moisés no inventó el divorcio. Dios no creó el divorcio en la ley. Ya era una práctica popular. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo regula, lo limita. Bien, entonces ni la ley y mucho menos el evangelio crearon el divorcio. ¿De dónde salió, hermano? De la dureza del corazón del hombre y de la mujer, por supuesto. Entonces, dése cuenta, ¿qué es el divorcio? Una concesión circunstancial. Decimos concesión, ¿por qué? Porque es un permiso. ¿Qué decía el texto? Permite, Moisés les permitió, es un permiso, no es un mandamiento, es una posibilidad y es circunstancial porque no es a diestra y siniestra, es bajo unas ciertas específicas, puntuales, causales. El divorcio entonces no es parte de la voluntad prescriptiva de Dios, porque no es un mandato de Dios. Su marido le fue infiel, su marido tal cosa, su mujer tal cosa, su mujer lo abandonó, Dios le manda que se separe. No, jamás. No es voluntad prescriptiva de Dios, tampoco es voluntad moral, porque Dios odia el divorcio, por las razones que vimos. Entonces viene siendo un permiso porque es una excepción permitida no por la voluntad prescriptiva y moral de Dios, sino por nuestro orgullo, por nuestra terquedad. Por eso Dios entonces se da cuenta de esto, legisla el tema, pero sujeta el asunto a causales concretas. Así que vemos en el mundo hoy, hermano, en ese primer punto que vemos la interpretación de los fariseos. Bueno, es la postura del mundo. La permisividad indiscriminada promueve el divorcio en cualquier situación. Es una evidencia de la inmoralidad sexual del mundo. Decía el Señor, ¿se acuerdan? Parafraseándoles: en los días del Hijo del Hombre se darán en casamiento unos y otros. Sí, claro, el matrimonio se convertirá en un juego
y en muchos casos ya lo es. Pero sabe, como en todos estos puntos que hemos visto, lo más alarmante es que el neoevangelicalismo esté haciendo lo mismo, promoviendo separaciones, promoviendo divorcios. Ante la presencia de conflictos en el hogar, prácticamente el cristiano está actuando como un psicólogo inconverso, y sobre la base de cómo se siente fulana, cómo lo trata fulano, cómo la trata fulana, ay, ella no valora quién es usted, y bueno, y hace ahí, hermano, una terapia psicológica, una terapia mundanal, para en últimas decirle, sepárese, dese un tiempo, y eso Dios lo detesta. Pero la iglesia neoevangélica está jugando a eso. Son incompatibles el uno al otro, no se dieron cuenta todos estos años, ni cuando eran novios, o cuando fornicaron, sino cuando ya se casaron, casualmente. Tanto es así, hermano, esa situación, que hasta en las iglesias, muchas supuestamente sanas, se está permitiendo pastores y diáconos con antecedentes de divorcio. Cuando el texto mismo lo dice, maridos de una sola mujer, punto. No se invente más causales o que esto y lo otro, no es que él, es que ella, punto. Pero ¿por qué ocurre esto, hermano? Porque el mundo trata el matrimonio como un mero contrato. Ay, eso es una reunión que uno hace allá en la notaría, uno paga una plata y firma y ya, eso lo diría un inconverso. El matrimonio no es un mero papel que pueda ser desechado en el momento en el que no le convenga más a la realización personal de uno de los cónyuges. Ese es el actuar de Sodoma y Gomorra, hermano. El Código colombiano, por ejemplo, aparte de las relaciones sexuales extramatrimoniales, añade 8 causales. Se las cuento. Incumplimiento injustificado de los deberes de cónyuge o padre. Y vaya uno a saber qué significa eso, porque en el derecho basta con que usted argumente y se extienda para que adecue su situación al caso. Maltrato. Bueno, maltrato no es golpes, ahora también hay abuso emocional. Y así todos los inventos modernos que ahora hay de distintas formas de maltrato. Alcoholismo, drogadicción, enfermedad grave. O sea, si el cónyuge se enferma, hospitalizado, no se mueve por sí mismo, la persona puede divorciarse, man. Si la persona pasa con una situación psíquica que lo hace salirse de sí mismo, se puede divorciar. Si tiene una enfermedad contagiosa, también se puede divorciar por eso. Perversión, si se separaron de cuerpos por más de 2 años, si hay mutuo acuerdo, ahí están las 8 del Código Civil. Y por si fuera poco, una ley del 2024 añadió la posibilidad de divorciarse por el simple hecho de que uno de los dos no quiera continuar. Esto les cuento para que nos alarmemos y no para que estén tomando nota. Eso es lo que el mundo persigue, hermano. Pero la iglesia del Señor, al ver esa situación, más bien deberíamos lamentar. Esa es la interpretación de los fariseos. Carta de repudio, que dice, por cualquier causa, lo mismo. Lo mismo. Pero hay muchos cristianos que están actuando igual que los fariseos. Y dése cuenta, los fariseos, usualmente se utiliza esa frase como despectiva, ¿no? Pero para criticar que si uno guarda el día del Señor, que si se viste decorosamente, entonces eso es ser fariseos. Pero la Biblia nos dice que es fariseo permitir el divorcio por cualquier cosa, eso sí es fariseo. Promover la inmoralidad, eso es ser fariseo. Más bien, vamos al segundo punto. La luz que trajo el Nuevo Testamento.
Decía la ley de Moisés que alguna cosa indecente, o sea, el hombre hallaba en la mujer alguna cosa indecente y esto era como la causal explícita para el divorcio. ¿Qué es eso? Una causa indecente. El problema no está en la misma norma. Si la norma es tan subjetiva como tan ambigua, pues eso da pie para que se interprete de distintas maneras. No, hermano, no. El problema nunca está en la ley del Señor. El problema está en el pecador que le gusta buscar escapes a sus deberes. ¿Se acuerda Deuteronomio 22:13? Ese tema lo tocamos alguna vez. El tema de que qué pasaba cuando una mujer llegaba no virgen al matrimonio. Casualmente se usan expresiones similares. En ese sentido, la indecencia es seguro que esté vinculada con la falta de virginidad al llegar al matrimonio. ¿Cuál era el castigo para ese caso? Para un caso de fornicación, pena de muerte. ¿No es lo mismo que el Señor dijo, a no ser por causa de fornicación? Deuteronomio 22:22. ¿Cuál era la pena para el adulterio? Muerte. Entonces, las cláusulas en la ley de Moisés no es que fueran difíciles de encontrar, solo que el tema era tan delicado que el divorciarse era una mala noticia para el culpable, porque seguramente había roto el pacto y eso era causal de pena de muerte. ¿Ven que el problema no está en la norma, sino en el pecador? Pero ocurre algo, hermano. En Mateo 19, versículo 9, el Señor dice, yo les digo que en el Antiguo Testamento estaba la norma, la pena de muerte, ¿sí? Pero Cristo abolió la pena capital, porque dése cuenta, él bien pudo haber hecho la exégesis de mostrar que el divorciado incorrectamente debía morir, pero eso iba a caducar, esas normas iban a ser abolidas, porque el aspecto civil de la ley fue abolido cuando Jerusalén cayó. Esas normas habían sido dadas a Israel como nación, por eso ellos podían ejercer la pena de muerte sobre el adúltero, pero cuando dejaron de ser nación, ya no había razón de ser de las normas civiles. Entonces, ¿qué hace el Señor? Abolió la pena capital y en vez de decirle a la iglesia que ejecuten al adúltero, ¿qué hace el Señor? Le da la causal legítima de divorcio al cónyuge afectado y le dice que se puede divorciar. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cristo instituyó el adulterio como la primera causal legítima de divorcio. Lo leímos también en Mateo 5, o sea, el tema tiene fundamento bíblico. ¿Qué es una causal legítima? Bueno, no es la que a usted le parezca bien, no es la que más votos tenga en la sociedad, no es la que más vaya en pro del bienestar psicológico de la persona, sino es la que está escrita y punto. La que la palabra muestra explícitamente. Esa es la causal legítima. ¿Y cuál es esta? El adulterio. Pero volvemos con el tema del pecador cuando tiene la norma enfrente. ¿Qué hace un pecador cuando lee esto, hermano? Una persona que o quiere acercarse con el legalismo de su corazón o quiere acercarse con el libertinaje de su corazón. Bueno, les cuento qué pasaría y qué pasa en la mayoría de los casos hoy día. Algunos usan estos pasajes y hasta hacen exégesis con los términos griegos y dicen, es que dice salvo por fornicación. Esa palabra viene del griego que significa inmoralidad sexual. Entonces, si el Señor está diciendo que por algún motivo de inmoralidad sexual se puede divorciar, quiere decir que no se requiere que haya consumación sexual, sino con el simple hecho de que uno de los dos cónyuges cometa un pecado sexual, ya eso los libera. Imagínense eso, hermano, o sea, suena inteligente, pero no, más bien es astuto.
está volviendo a la postura de los fariseos de cualquier motivo. ¿Quiénes acá presentes no hemos visto, escuchado o imaginado, pensado, hermano, cosas de pecado sexual? También citan Mateo 5:28 para eso. Es que el Señor dijo que con solamente mirar, ya eso es adulterio. O sea que si va con el esposo de la mano y el esposo voltea a mirar a la otra, ya adulteró, ya usted se puede divorciar. Imagínese eso, hermano. Y estas personas, dése cuenta, ese disfraz de celo por la ley es realmente el libertinaje que esconde el fariseo. Pornografía, voyerismo, incumplimiento del deber conyugal, bueno, otros tipos de actos similares que no implique contacto o unión sexual con otra persona. Pues quede claro, Cristo no está haciendo referencia a eso. Esa interpretación es contraria al contexto de Mateo 19. El Señor se está oponiendo precisamente a la lectura abierta que daban los fariseos, a ese permiso de Moisés. Cristo está oponiéndose a las causas ilegítimas. Entonces decir que cuando Cristo dijo por causa de fornicación y meten dentro de la lista un montón de posibilidades, pues contradice la intención de Cristo, que cuál era, pues impedir que hubieran muchas posibilidades. Cristo está diciendo, no son muchas salidas para apelar al divorcio, es solo una. El Señor está haciendo referencia con la palabra fornicación, con la palabra adulterio, es a cualquier forma de inmoralidad sexual que implique la unión sexual con una persona diferente al cónyuge. Fornicación, prostitución, pedofilia, incesto, zoofilia, etcétera. Lo que conlleva unión sexual. Ese tipo de consumaciones obviamente es el adulterio de lo que el Señor está hablando. Y dése cuenta que eso ya limita más las posibilidades. Entonces, hermanos, toda infidelidad, que quede claro, el Señor está hablando de la primera causal y es prácticamente la infidelidad. Pero sepan también, toda infidelidad que ocurre en cualquier matrimonio siempre es producto de pecados no tratados en ambas partes. No es solamente que el hombre sea un depravado e inquieto, o ella, mejor dicho, no. En muchos casos, siempre son los dos culpables. Ha habido negación el uno al otro. Han utilizado el sexo matrimonial como un método de manipulación para conseguir lo que quieren en la pareja. Por ejemplo, ¿cuántas cosas más ustedes han visto, oído o vivido? Malaquías 2:16, Malaquías describe esto como deslealtad, iniquidad encubierta. Eso es el adulterio. Y esto, hermanos, confirma, dése cuenta, uno de los tres propósitos principales del matrimonio, ¿cuál era? O una de los tres dones que hay en el matrimonio, el tema de la prevención de la inmoralidad sexual, ¿se acuerdan? O sea, si la infidelidad conyugal habilita la posibilidad de divorcio, confirmamos que la mutua entrega sexual es parte fundamental del matrimonio. Piénselo. Si esa es la razón para romper un matrimonio, la concesión bíblica es porque el tema sí es bastante importante dentro del matrimonio. Que cada cónyuge cuide sus pensamientos, lo que ve, lo que escucha. Nosotros, hermanos, los casados, porque toda infidelidad consumada comenzó
con el desvío del corazón hacia una persona distinta a esa con la que usted hizo un pacto para siempre. Bien. Y la segunda causal está en 1 Corintios 7:15. Vamos para allá. Más adelante, el apóstol Pablo incluye una causal más de divorcio. Y usted sabe que como apóstol, las cosas que él habla, las habla en nombre de su rey, como embajador, porque es apóstol. Así que esto es como si Cristo mismo también lo estuviera dando. 1 Corintios 7, versículo 15. Dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esta segunda causal se conoce como deserción. Deserción, es decir, la pareja incrédula, inconversa, deserta, abandona al esposo o esposa que es cristiano por motivos religiosos. Hubo una diferencia entre los dos, una diferencia infinita. Tenían un padre distinto y no pudieron tolerarse el uno al otro. Él, la inconversa o el inconverso, se aparta y se separa, abandona el hogar. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Si el incrédulo se separa, sepárese. Pero dése cuenta, el mismo apóstol está hablando, usted lo puede ver en el versículo 12, en términos de concesión, versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Se dan cuenta? El divorcio nunca es un mandamiento, cualquiera sea la causal. Esa tampoco es un mandamiento, es decir, el creyente fue afectado porque la esposa inconversa lo abandonó por ser cristiano. Ella volvió a su papismo, ella volvió al Islam, ella volvió al budismo, cualquiera haya sido su religión, intentó venir a la iglesia pero no le gustó y terminó convirtiéndose en un conflicto que volvió a donde su mamá. O viceversa, que sea el hombre el que haga eso. No, es que usted se la pasa allá en esa iglesia en el domingo y a mí no me sirve, pero bueno, en fin. Entonces dése cuenta, es una concesión. Si el incrédulo se separa, sepárese. En ese caso, el creyente tiene la posibilidad de adelantar los trámites necesarios para divorciarse. ¿Por qué? Porque hermano o hermana, no se está sujeto a servidumbre. La conciencia de un hijo de Dios no puede estar sometida al capricho de un inconverso. Sino que a paz nos llamó Dios. Tras de que, hermanos, como vimos alguna vez, el tema del yugo desigual es terrible. Ahora imagínense que ya la persona se fue. Bueno, ya se fue, o sea, esa persona lo habilitó para poder divorciarse, pero no es un mandamiento. Es decir, si el creyente quiere perseverar, puede hacerlo, no es un mandamiento. Si él quiere buscarla, y lo mismo pasa con el caso de ahorita, sufrió la infidelidad y quiere perseverar, mejor. Porque el divorcio nunca es un mandamiento, al contrario, debería ser lo último en considerarse. Intentarlo, hermano. Pero si la situación se convierte ya en un círculo vicioso que destruye la conciencia de una persona, que la esclaviza, a libertad nos ha llamado el Señor. Esta causal de divorcio, la segunda,
¿Cuál principio irrumpe de las finalidades del matrimonio? El compañerismo. La persona que se va de la casa, se va para darse un tiempo, abandona su hogar, está diciendo: ese pacto de compañerismo que hice con Dios, con usted, no me importa. Entonces, hermanos, ya para terminar, dése cuenta que esa situación se debe a la dureza del corazón. Es la dureza del corazón, hermano. Un creyente que llegase a sufrir alguna de las dos circunstancias que le habilita para divorciarse, un creyente que quiere ser coherente con el Evangelio, bien pudiera perdonar para seguir adelante. Porque el deber del pueblo del Señor siempre es hacia la reconciliación, a toda costa. Y digamos, si de pronto la convivencia se vuelve insufrible en un hogar y no se ha efectuado ninguna de las dos causales, bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor, hermano, de eso? Romanos 7:2 dice: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. En otras palabras, si un divorcio ocurre por una razón que no es estas dos que pusimos hoy, si un divorcio ocurre por una razón diferente a estas dos y la persona quiere volver a empezar, está en adulterio. Porque la ley, ¿qué dice el texto? La ley del marido, ¿cuál es? La ley del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Ahí sí entendemos por qué decía la gente: ay, entonces no conviene casarse. Mateo 19. En Mateo 19, esa fue la reacción de los apóstoles: ay, haciendo así las cosas, mejor no casarse. ¿Qué dice el Señor? Los eunucos, y empieza a hablar de los eunucos. ¿Qué es eso? De los célibes. ¿Tienen don de continencia? Por eso hay que pensarlo bien, hermano, al casarse, al tomar la decisión de casarse, los solteros. Sí. Y aquellos que están habilitados para comenzar de nuevo, veremos el tema de las segundas nupcias la próxima oportunidad. El caso es que siempre debe ser con tal que sea en el Señor, dice el texto, porque sería repetir los mismos errores. Qué bueno es que el Señor no tenga un corazón duro como el de nosotros. ¿Quiénes de acá no le hemos sido infiel al Señor, uniéndonos a dioses falsos? ¿No podría Él pasarnos carta de divorcio? ¿Quiénes acá de nosotros no hemos desertado o abandonado el pacto alguna vez? Un día simplemente no queremos nada, ni leer la Biblia siquiera, ni orar. Eso no es como la mujer que abandona al marido o el marido que abandona a la mujer. ¿Qué sería de nosotros si el Señor fuera duro como nosotros? Pero qué bueno que dentro de las buenas noticias del Evangelio, Cristo ama a su iglesia para siempre, a pesar de nuestras infidelidades y nuestros abandonos. Otro detalle importante, casi se me pasa, y es que ¿qué decía la ley del Señor? ¿Qué decía Cristo en Mateo 5 y Mateo 19? Habla de carta de divorcio, habla de carta de repudio. Ninguna de las causales genera automáticamente el divorcio. Así como el matrimonio requirió una solemnidad para unirse públicamente, el divorcio requiere una solemnidad para que se lleve a cabo públicamente.
Es que cuando él hizo eso, cuando él me hizo eso, cuando ella me dejó de esa manera, rompió el pacto y ahora yo soy libre. Y resultó ya con pareja. ¿Qué diría el Señor frente a eso, hermano? Bien has dicho, marido no tienes, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Peor aún, es adulterio, porque está en vigencia el anterior matrimonio. Debe haber una solemnidad. Hoy día existe el trámite civil de divorcio. Sin eso, entonces, no hay ruptura, sigue en pie el matrimonio. Pongámoslo de esa manera entonces. Así como la unión sexual no genera matrimonio automáticamente, o el hecho de que se fueron a vivir bajo el mismo techo ya entonces se casaron, no. La mera convivencia, la unión sexual no generan matrimonio. Del mismo modo, la infidelidad o el abandono no generan el divorcio. Se requiere la solemnidad. Pero todo esto, hermanos, estos malos entendidos de ese tema y estos juegos que se hacen con el divorcio y el matrimonio es una evidencia de la condición de podredumbre en la que se encuentra la sociedad y hasta dónde la iglesia ha sido afectada por eso. Vamos a dejar la siguiente parte para la próxima ocasión. Oremos. Dios santo, en el nombre de Jesús, hemos escuchado la ley de Moisés, la enseñanza del Mesías príncipe acerca del mismo tema. Vemos la armonía que hay en la palabra, vemos la enseñanza y el deber, la esencia de perdurar hasta el final, porque lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Señor, y vemos que el motivo por el cual se permitió esta situación en últimas fue por la dureza del corazón de nosotros. Oramos, oh Dios, especialmente los casados, para que nos guardes de esa dureza, de ese orgullo, o de ese rencor, o de esa inmoralidad, de ese libertinaje que nos llevaría a dañar o a romper el pacto que hicimos en tu nombre. Guárdanos, Señor, porque somos vulnerables y propensos al pecado, no solo al tema de la inmoralidad sexual, sino a abandonar nuestros deberes como esposo y esposa, porque somos egoístas, Señor, y buscamos nuestro propio beneficio. Pero hemos hecho un pacto en tu nombre para amar incondicionalmente a otra persona. Te rogamos para que los varones tengamos ese mismo espíritu que hay en Cristo, de servir a su esposa hasta el final. También, Señor, que en las esposas haya ese mismo espíritu que hay en la iglesia triunfante, de servir a su Señor hasta el final. Concédenos hogares, oh Dios, que perduran, que ni la enfermedad o el mismo pecado o las canas o el aburrimiento debilitan ni anulan nuestros matrimonios. Al contrario, concédenos gozar nuestros hogares como lo cantábamos, gozarlos en tu voluntad. Oramos por los solteros, Señor, tengas misericordia de ellos, para que la sexualidad no sea su motivación, para que la compañía no sea su motivación, sino el pacto. Sabiendo esto, esos deberes que demanda tu palabra. Perdona, oh Señor, tú sabes si entre nosotros ha habido fallas con respecto a la comprensión del divorcio, o incluso si hubo alguna mala práctica en ello. Tengas misericordia de esto, de esa situación, Señor. Aquellos hogares que decidieron alguna vez comenzar de nuevo, ayúdalos con tu poder y con tu bondad.
Se lo decimos en Cristo Jesús. Amén.